En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno federal refrendó su compromiso de combatir la violencia contra las mujeres. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Ese es el compromiso que hemos adquirido, el compromiso que tenemos con las mujeres y con la sociedad en su conjunto. En Palacio Nacional, funcionarios federales presentaron un informe de las acciones emprendidas para combatir y erradicar esta problemática. Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informó que la CONAVIN trabaja en 4 ejes de acción que por primera vez se coordinan con todas las secretarías involucradas y los estados. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, presentó algunas acciones que la dependencia a su cargo realiza para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En coordinación con la Secretaría de Bienestar, participamos en la campaña Alas por el Cambio, que busca sumar esfuerzos también para prevenir los hechos de violencia de género. Se ha brindado atención especializada a casi 125,000 mujeres víctimas de violencia en los 47 centros de justicia que tenemos instalados precisamente para la atención de mujeres con problemas de violencia. En su turno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que los refugios para las mujeres violentadas siguen operando con la ayuda de la sociedad civil. En tanto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, llamó a los hombres a sumarse contra la violencia de género. Terminar con la violencia contra las mujeres es una responsabilidad de todos y de todas. Y subrayo el todos y hago un llamado muy importante a los hombres a sumarse a ponerle fin a la violencia contra las mujeres. En el acto participó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien recordó que hace unos días en la Ciudad de México se emitió la alerta de género que cuenta con 3 acciones: la aprobación de la Ley Olimpia, la creación del Registro Público de Agresores Sexuales y el Banco de ADN de Agresores. Eric Pinto, 21 Noticias.